Sí, de nuevo, bienvenidos a la clase del día de hoy, la cual hemos denominado Fundamentos de Química Orgánica, parte 4. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. A manera de introducción, pues les queremos comentar que el día de hoy vamos a dilucidar de manera muy genérica la nomenclatura de las funciones orgánicas alcohol, aldehído, cetona y éter. Entonces, en ese orden de ideas, podemos establecer que la función alcohol se caracteriza porque presenta un grupo funcional que es el OH, conocido como el hidroxilo. Este grupo a los compuestos que están constituidos por carbonos e hidrógenos es el que le va a dar la caracterización de ser alcohol. Vuelvo y repito, cada que esté presente este grupo en compuestos carbonados, entonces podemos empezar a caracterizarlos como alcoholes. Los alcoholes, para nombrarlos, entonces se atiende prácticamente al alcano de donde provienen, según el número de átomos de carbono, y su terminación en cuanto a su escritura o sufijo va a ser ol o va a ser ílico. Entonces, vamos a ubicar de manera muy genérica algunas de las situaciones para tener en cuenta en cuanto a la nomenclatura de los alcoholes. Entonces, los alcoholes se nombran teniendo en cuenta el prefijo según el número de carbonos. Entonces, básicamente se nombran según el alcano de ese número de carbono. Es decir, si tenemos un alcohol de un solo carbono, entonces nos vamos al alcano de un carbono que es el metano. Entonces lo dejamos prácticamente hasta allí y lo único que hacemos es ubicarle la letra L, que nos daría la terminación ol. Entonces quedaría metanol. A eso se refiere esta primera situación. Luego se ubica el sufijo ol o ílico. Entonces, ¿cuándo lo ubicamos como ol o como ílico? Entonces, ahora lo vamos a dilucidar. Podemos nombrarlo como metanol o podemos decir alcohol metílico. Pero no podemos decir alcohol metanol porque estaríamos diciendo o estaríamos nombrando la función dos veces y queda redundante. No es correcto. Luego, a partir del alcohol con 3 átomos de carbono, antes del nombre de este, se debe de ubicar el número del carbono que tiene el grupo OH. Es decir, después del propanol, debemos de establecer, a partir del propanol, debemos de establecer en qué carbono está el grupo OH. Es decir, si está en el carbono 1, si está en el carbono 2. En el alcohol de un carbono y en el alcohol de dos carbonos no es necesario porque ya se establece que puede estar en el carbono 1. Si el grupo OH se repite varias veces en la molécula, se hace así. Antes del nombre se indican los números de los carbonos que tienen el grupo OH. Esto es con los números y estos se separan por comas. Y antes de la terminación ol se hace o se ubica el prefijo di, tri, tetra, según la cantidad de OH. Entonces se hace triol, diol, tetraol, etc. Vamos a mirar en una situación más concreta. Entonces, en ese orden de ideas, podemos establecer para este primer ejemplo, obsérvese que tiene un solo átomo de carbono y está el grupo OH. Entonces lo vamos a ubicar como establecíamos según el alcano de donde proviene, es decir, el alcano de un solo átomo de carbono. Entonces, el alcano de un solo átomo de carbono nosotros lo llamamos metano. Y para que quede con el sufijo con la terminación ol, entonces le ubicamos la letra L, entonces nos queda metanol. Esta es una manera de nombrarlo. Diríamos que es la manera más sencilla. Ahora, si queremos nombrarlo de la otra forma, entonces allí sí decimos así. Para que termine en ílico, entonces decimos alcohol y ahora utilizamos el prefijo según el número de átomos de carbono. Como hay un solo átomo de carbono, entonces utilizamos el prefijo met
y lo hacemos terminar en ílico. Entonces decimos alcohol metílico. Ahora vamos a esta segunda situación. 1, 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono. Entonces el alcano de 2 átomos de carbono se llama etano. Le ubicamos la L, entonces nos queda etanol. Nos queda etanol. Ahora la otra forma sería alcohol, 2 átomos de carbono, et, prefijo et, y la terminación ílico, alcohol etílico. No podemos decir, ojo con esto, no podemos decir alcohol etanol ni alcohol metanol. Esa nomenclatura quedaría incorrecta de esta manera, porque estaríamos diciendo ol dos veces. Es decir, utilizamos el nombre alcohol solamente cuando lo vamos a terminar en ílico. Ahora vamos a este tercer ejemplo que es un poco más complejo. Tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono y tenemos 1, 2, 3 grupos funcionales alcohol, o sea, hidrosilos, en cada uno de los átomos de carbono. Entonces diríamos, en el carbono 1 está 1H, o sea, un grupo funcional del alcohol, entonces decimos 1. En el carbono 2 también está el grupo OH, entonces decimos 1, 2, y en el carbono 3 también hay un grupo OH, entonces decimos 1, 2, 3. Y ahora, para dar el nombre, según la cantidad de átomos de carbono, entonces utilizamos el alcano de donde proviene, que es el propano. Entonces, propano. Como hay 3 grupos OH, antes de colocar la terminación ol, entonces hacemos tri, para significar que que existen 3 grupos OH en la molécula. Entonces, mírelo, 1, 2, 3. Entonces, aquí ubicamos tri y le hacemos terminar ahora sí en ol. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que tenemos un alcohol propano, pro, que tiene 3 átomos de carbono, que tiene 3 grupos OH ubicados en los carbonos 1, 2 y 3. Vamos ahora a otro ejemplo. Tenemos este ejemplo donde hay 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Y obsérvese que estamos ubicando la numeración de los átomos de carbono de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. ¿Por qué de derecha a izquierda? Porque según esta parte, el carbono del extremo que tenga o esté más cercano al primer grupo OH, ese va a ser el carbono número 1. Y como este carbono del extremo tiene el grupo OH, por consiguiente va a ser el carbono número 1. Y entonces, debido a esta situación, la nomenclatura comenzará de derecha a izquierda. Entonces, comenzamos enumerando los carbonos de derecha a izquierda del 1 hasta el 5, que es la cadena carbonada, la cadena principal. Ahora vamos a identificar en qué carbonos están los grupos OH. Están en los carbonos 1 y en el carbono 2. Entonces establecemos 1, 2. Recuerde que los números los separamos por comas. Ahora vamos a ubicar el prefijo según la cantidad total de carbonos que tenga la molécula. Y allí lo vamos a nombrar prácticamente como el alcano de esa cantidad de carbonos. Es decir, de 5 carbonos sería el pentano. Y como hay 2 grupos OH, antes de colocar la terminación ol, entonces colocamos el prefijo di, que significa 2 grupos OH. Mire, diol, 2 grupos OH, o sea, 2 funciones alcohol en esta molécula. Entonces el nombre quedaría 1,2-pentanodiol. Vamos a este último ejemplo de los alcoholes, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Obsérvese que aquí en esta estructuración de izquierda a derecha, porque el carbono del extremo de la izquierda está más cercano al primer grupo o al único grupo OH que existe, al 1, 2, 3. Si lo hacemos de derecha a izquierda, quedaría al 1, 2, 3, 4, 5. Como está más cercano de izquierda a derecha el carbono al primer grupo OH o a la ramificación, en este caso que es el OH, entonces por eso la numeración empieza en ese sentido. Ahora, para dar el nombre, entonces como ya tenemos la numeración del 1 al 7 de la cadena principal carbonada, entonces vamos ahora a ubicar el número del carbono que tiene el grupo OH, que es el carbono 3. Entonces decimos 3, ahora ubicamos el prefijo según la cantidad de átomos de carbono que hay en la molécula, que en este caso serían 7, y lo nombramos casi como el alcano de esa cantidad de átomos de carbono. Obsérvese. Existen 7 átomos de carbono, entonces el alcano de 7 carbonos es el heptano, y le ubicamos la letra L, que nos da la identificación del ol, que es el grupo de los alcoholes. Entonces 3-hectanol, que significa que es un alcohol de 7 carbonos
cuyo grupo funcional está en el carbono número 3. Ahora para la nomenclatura de los aldehídos debemos de diferenciar primero lo siguiente. El grupo funcional de los aldehídos es el grupo carbonilo. Este grupo carbonilo tiene un carbono unido por doble enlace al oxígeno y por un enlace sencillo al hidrógeno. Y se ubica regularmente al comienzo o en la terminación de la cadena carbonada. Y el sufijo ya no va a ser ol, sino que va a ser al o más extenso aldehído. Esas son las terminaciones del sufijo. Y para nombrarlo se sigue teniendo en cuenta el número de átomos de carbono que existe en la cadena principal. Vamos a verlo con un ejemplo. Mírenlo acá. 1, 2. Siempre el carbono número 1 va a ser obviamente el carbono que tiene el grupo funcional carbonilo, o sea, el grupo de los aldehídos. Entonces este sería el carbono número 1. Por eso no hay necesidad de la numeración en este caso en particular. Entonces, prefijo para 2 átomos de carbono, et. Entonces el alcano de 2 átomos de carbono es el etano. Le quitamos la O y le hacemos terminar en al. Y le colocamos el sufijo al para indicar que es un aldehído. Entonces quedaría etanal. La otra forma, que es más extensa, sería etanal y le ubicamos la terminación deído, etanaldehído. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora miren esta otra situación. Un solo átomo de carbono. El alcano o el prefijo para un solo átomo de carbono sería metano. Entonces le quitamos la terminación O del metano, de ese alcano, y le hacemos terminar en al, para que indique que está este grupo funcional de los aldehídos, que es el carbonilo. Entonces quedaría metanal. O la más extensa sería metanaldehído. Este compuesto también se conoce comúnmente como el formol. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Obsérvese que estoy numerando los carbonos de derecha a izquierda porque el grupo funcional se encuentra en el extremo del carbono de la derecha. Por consiguiente, como hay 4 átomos de carbono, lo nombramos como butano, y le quitamos la O de butano y le hacemos terminar en el sufijo al. Entonces nos quedaría butanal, o la forma más extensa que sería butanaldehído. Las cetonas también presentan un grupo carbonilo, pero ese grupo carbonilo se ubica en un carbono intermedio de la molécula. Es la diferencia esencial con los aldehídos. Ese grupo carbonilo está en un carbono intermedio, no en un carbono del extremo. Y el sufijo va a ser ona. Es decir, que se nombra prácticamente como el alcano de esa cantidad de carbonos y le hacemos terminar en ona. Para ello le ubicamos solamente Na para que quede como una cetona. Entonces vamos a mirar esta situación en especial. Una de las maneras de nombrarlo. Entonces tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono. Como hay 3 átomos de carbono, entonces lo llamamos como el alcano de 3 átomos de carbono, propano. Y le ubicamos la Na para que quede con la terminación ona, que nos indica que es una cetona. Obsérvese que hemos identificado el grupo funcional que está en el carbono intermedio, o sea, en el carbono de la mitad, o del centro, en este caso de la molécula. Esta sería la propanona. La propanona, que es el compuesto representativo, es el más pequeño de los compuestos de cadena abierta de las cetonas. La otra manera de nombrar este compuesto sería ubicar los radicales que están antes y después del grupo carbonilo. Entonces, miren lo que aquí yo los he separado. El CH3 que está a la izquierda y el CH3 que está a la derecha. Este sería el cetona, el que me da la terminación cetona. Entonces, como tengo metil a la izquierda y tengo otro metil a la derecha, entonces como está 2 veces, entonces digo dimetil. Di que significa 2 veces. Si estuviera, por ejemplo, en este caso particular, conformado por 2 átomos de carbono, como vamos a ver en una situación, entonces diríamos dietil. Entonces en este caso es uno solo átomo de carbono, entonces sería dimetil. Y ahora nombramos de último el grupo funcional de las cetonas, que es este, que queda en la parte intermedia, entonces sería dimetilcetona. Esa es la otra manera de nombrarlo. Vamos ahora a otro ejemplo. Mírese que en este ejemplo
miren que en este ejemplo, a partir de la acetona con 4 átomos de carbono, tengo que enumerar los carbonos eh, según el carbono del extremo que esté más cercano al grupo de las cetonas. Entonces, mírese que aquí lo empiezo de derecha a izquierda, en este compuesto de 4 átomos de carbono, empiezo de derecha a izquierda porque este carbono del extremo está a 1 o 2 del grupo funcional cetona, mientras que si lo hago de izquierda a derecha quedaría a 1, 2, 3. Como está más cercano el de la derecha, entonces me va a quedar el compuesto ahora sí. 2, 2, que indica que en el carbono 2 está el grupo funcional de las cetonas, y ahora ubico el alcano según prácticamente como el alcano según la cantidad de átomos de carbono, que sería 4, entonces sería el butano, y le ubico la letra Na, que significa, o me va a quedar con la terminación ona, que significa que es una cetona, entonces me queda 2-butanona. ¿En qué carbono está esa ona? En el carbono 2. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 4, por eso tiene but. Ahora la otra manera de nombrarlo es ubicar los radicales que están antes y después del grupo de las cetonas. Entonces, obsérvense, los he señalado aquí, sería uno de 1, 2 carbonos, y acá sería el de un átomo de carbono. Entonces los voy a nombrar según hay dos maneras, una según la complejidad y otra según el orden alfabético. Entonces, según el orden alfabético, este de 1, 2 átomos de carbono sería el CH3CH2, sería el etil, y este de acá, que sería de un solo átomo de carbono, este radical sería el metil. Entonces, según el orden alfabético, etil, porque empieza por la E, empezaría primero y seguidamente metil. Entonces diría etil, metil, y de último nombro el grupo funcional que está en el medio de las cetonas. Entonces digo etil, metil, cetona. Vamos a esta otra situación ejemplar, que sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Obsérvese que lo he hecho la numeración de izquierda a derecha, o también si la hago de derecha a izquierda, mire, 1, 2, 3, 4. Por eso no la hago de derecha a izquierda, porque si la hago de derecha a izquierda, el grupo funcional quedaría a 4 del carbono del extremo. En cambio, de izquierda a derecha me queda a 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ahora, ¿en qué carbono quedó el grupo funcional de las cetonas? En el carbono número 3. Prefijo según la cantidad de átomos de carbono. Como hay 6, entonces X. Y lo nombro casi como el alcano de 6 átomos de carbono, es decir, el hexano. Y le ubico la terminación Na para que me quede como una ona, que es el sufijo de las cetonas. Entonces me queda 3-hexanona. 3-hexanona, que indica que en el carbono 3 está el grupo funcional de las cetonas, y esta es porque tiene 6 átomos de carbono y la terminación ona para indicar que es una cetona. Ahora, de la otra manera sería partir la molécula, entre comillas, entre los radicales que están antes y después del grupo de la cetona. Entonces aquí me quedaría uno de 1, 2 átomos de carbono, y a la derecha me quedaría 1, 2, 3 átomos de carbono. Entonces el de 2 átomos de carbono, ese radical se conoce como etil, y el de 3 átomos de carbono por propil. Obsérvese, todos terminan en il. Por orden alfabético, la E está primero que la P, entonces diría etil, propil, y nombro de último el grupo cetona, etil, propil, cetona. Finalmente, vamos a hablar de la nomenclatura de los éteres. Los éteres son los óxidos orgánicos, es decir, son los compuestos óxidos orgánicos que están constituidos por esos óxidos carbonos unidos por el oxígeno. Y el sufijo, la terminación sería éter. Muy semejante a lo que hacíamos en una de las formas de nombrar las cetonas. Obsérvese que aquí he partido la molécula prácticamente que en dos, ubicando los radicales que están antes y después del oxígeno, que es el que me identifica la función éter o los óxidos orgánicos. Entonces me quedan de un átomo de carbono a la izquierda y un átomo de carbono a la derecha. Entonces diría como metil y metil. Yo no digo metil, metil, sino que como está dos veces, digo di. Ya ahí estoy significando que está dos veces, y ahora sí lo nombro dimetil. Dimetil, y de último nombro la función, que es el oxígeno, que en este caso se va a denominar éter. Entonces me quedaría el nombre correcto, dimetil éter. Obsérvese la otra situación de ejemplo.
Antes del oxígeno hay dos átomos de carbono y después hay un átomo de carbono. Entonces, ese que tiene ese radical de 2 átomos de carbono empezaría con el prefijo et, y miren que siempre lo hago terminar en il, etil. Y un átomo de carbono, prefijo met, y lo hago terminar en il. Aquí me faltó la i. Metil, metil. Entonces, para dar el nombre, de acuerdo al orden alfabético, sería etil, metil, éter, que nombro el oxígeno, que es el grupo funcional de los éteres, al final. Y finalmente, entonces vamos a ubicar el radical que está antes y después del oxígeno para este otro ejemplo. Sería 1, 2, 3 carbonos. Entonces sería prop y le termino en il. Y este sería de 1, 2 carbonos, sería etil. En orden alfabético está primero la E que la P. Entonces sería etil, propil, éter. Y finalizando pues la situación del día de hoy, vamos a dejar estas 5 situaciones de ejemplo para que ustedes refuercen lo que hemos desarrollado en las sesiones que hemos participado de esta actividad del día de hoy. Deben de ver, para resolver y darle el nombre a cada uno de estos compuestos, deben ver cada una de las situaciones relacionadas con las funciones, en este caso alcohol, con la función éter, con la función cetona y con la función aldehído para dar el nombre correcto. No siendo más por el día de hoy, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber participado de la clase.